Franco. ¿Qué sabéis vosotros de Franco? Se está poniendo de moda el hecho de decir que la dictadura no era tan mala. Es la nueva moda indie. En este muro están los nombres de todas las personas asesinadas en Navarra. Si leyéramos los nombres, tardaríamos 3 horas y media. Un tercio de la juventud española no le importaría perder democracia. ¿Es el franquismo una asignatura pendiente? Franco y los jóvenes, en Comando Actualidad. Si ahora mismo la generación que estamos viviendo piensa en apoyar eso otra vez, puede volver a haber una dictadura como esa. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vez en los días de vino y rosas. Ayer os dije que había que traer hoy un ejercicio donde comparaseis la dictadura de Primo de Rivera, que es lo que hemos estado estudiando, con la dictadura de Franco. Se les explica a estos alumnos sobre la época franquista. De la llegada de Franco al poder y todas las etapas de la dictadura, cuáles fueron su dimensión económica, su dimensión social, el final de la dictadura, la vinculación que tiene obviamente con la transición política. Yo en ese sentido creo que lo que hacemos es lo que se debe hacer, que es enseñar todo lo que supone el periodo reciente de la historia de España, incluida la dictadura franquista. Te reconozco una cosa, yo nací en el 77 y estoy aprendiendo hoy cosas nuevas aquí de las que estáis explicando, porque a mí en clase no me explicaron esto. Desde que yo ejerzo esta profesión, que ya no llega a los 20 años, pero bueno, se acerca, siempre que ha estado a mi alcance he intentado llegar a estos años más cercanos de la historia reciente de España, porque me parece que por un lado son los que más interesan al alumnado y por otro que los que quizá mejor explican la situación actual de nuestro país. ¿Cuántos años tienen ellos? 15, 16. ¿Os interesa a vosotros? Os veo interesados, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sabéis vosotros de Franco? Que fue un dictador que estuvo durante bastantes años tras una guerra civil y que, bueno, pues puso una represión política a todos los que no pensaban como él, pues de una forma muy grande. ¿Y eso qué sabes? ¿Quién te lo ha explicado? Pues la verdad es que me lo han explicado mis padres y, bueno, mi abuelo es que estuvo en la cárcel en la época de Franco y es verdad que mis padres siempre me han querido contar. Yo, más que quién era, pues algunas medidas que hacía, ¿no? Que lo hemos oído todos, los fusilamientos. A mí mi abuelo me ha contado cosas buenas de Franco, por ejemplo, que mi abuelo montó su empresa, venía de una familia humilde y montó su empresa en la dictadura franquista. Y bueno, era un militar. ¿A tu abuelo le fue bien en la dictadura? Le fue bien. A mí lo que me contó mi abuelo era que de vez en cuando llamaban a las puertas de la gente que sabían que tenía una idea opuesta al régimen y pues les sacaban de casa en mitad de la madrugada, les llevaban a un descampado y ahí les fusilaban y luego pues les tiraban a las cunetas. ¿A ti qué te ha contado en casa de la dictadura? Pues me han contado que a mi familia no le fue tan mal en la dictadura, le fue bastante bien económicamente y eso, y que igual que hizo cosas malas, hizo cosas buenas también. ¿Y para ti qué fue Franco? Como un gobernante más. No es por comparar la dictadura de Hitler con la de Franco, pero en Alemania, si haces cualquier tipo de alusión a las ideologías fascistas de Hitler, te puedes ir preso, y aquí la gente habla de Franco en la calle y a mí hay cosas que no me parecen correctas, porque en mi opinión las cosas que hizo, la mayoría de cosas no estuvieron bien. Vamos a colarnos ahora en la clase de Fernando a ver qué se está explicando aquí sobre Franco. El rapado a mujeres se extendió desde el verano de 1936, donde triunfó la sublevación militar. Continuó durante la guerra y hasta finales de los años 40. Y lo que se hacía público con escarnio era el paseo posterior, en el que se las obligaba a hacer el saludo fascista o cantar el cara al sol. La ingesta obligada de aceite de ricino finalizaba la ceremonia de castigo. ¿Sabéis para qué sirve eso? Para tener la tripa suelta. Fijaros la humillación que supone. Y ahí no hablamos de guerra ya, hablamos de 10 años después de haber acabado la guerra. Esta es la mujer ideal al gusto español y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso
y es excelente planchadora y modista. Por la tarde, cuando su marido regresa del trabajo, salen a dar juntos un paseo. Y cuando llega la noche, la mujer ideal de Europa vuelve a convertirse en madre una vez más para acostar a los pequeños. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal? Se penalizó el adulterio para las mujeres, pero no para los hombres. El marido podía matar a su mujer y el máximo castigo que le podían dar era desterrarle. Legalmente era el destierro, el máximo castigo por haber matado a su mujer. Se eximía de reproche penal al marido si había violencia sexual y o física dentro del matrimonio. Estáis hablando sobre el papel de la mujer en la dictadura franquista. De lo que era la legalidad vigente. O sea, la idea de que una mujer no pudiera abandonar el puesto de trabajo. Si quiere seguir en el trabajo, tiene que tener un permiso especial del marido. ¿Os sorprende lo que estáis leyendo? ¿Lo sabíais antes de que os lo enseñara Fernando? No, la verdad que no. A mí me parece sin duda una vergüenza absoluta. Es que es relativamente reciente y pensar ahora que esto en el pasado, que era una locura, se veía normal, pues es como muy chocante. Me duele pensar que, mi abuela y mi bisabuela vivieron así y esta era su realidad del momento. ¿En casa te han contado eso alguna vez? A mí me lo contaba mi madre, pero mi abuela no me decía que era tan bruto. Bueno, y el último, y sería un poco como colofón de esta guía de buena esposa, es no te quejes. No les satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que ha tenido que pasar. Esto es, repito, lo que vivían las niñas, lo que estudiaban las niñas. Estamos hablando 15 años ya después de la guerra. La educación servía claramente y sigue sirviendo para establecer un tipo de sociedad y un tipo de valor. ¿Saben mucho hoy en día los jóvenes de Franco o no? No saben mucho y quizá lo que sepan dependa más de informaciones erróneas que se están transmitiendo a través de sobre todo de las redes sociales. Incluso en redes a las que ellos tienen acceso y ellas se plantea casi como un periodo que no fue una dictadura, ¿no? Según el CIS, el 5% de los jóvenes hoy en día se sitúan en el lado más extremo de la derecha. ¿Hasta qué punto es importante que sepan lo que ocurrió en el siglo XX para evitar esto? Yo creo que es fundamental. Cómo el fascismo en Europa fue creciendo durante esos años, eso ya lo hemos estudiado bien. Luego ya cada cual formará libremente sus opiniones, pero desde luego nuestra función es que sepan que este periodo histórico que estamos viviendo, en cierto modo, se asemeja a aquel que llevó a Europa y al mundo a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con los amigos hablas sobre Franco? No es nuestro tema principal, pero sí que es verdad que a veces pues lo mencionamos un poco, pero no mucho. Tenemos otras cosas que nos gustan más. ¿Quién era Franco para ti? Fue una persona que se le hizo pasar mal a mi familia en la época que estuvo. A los discapacitados también les tenía como oprimidos y yo, por ejemplo, lo vivo eso más personal porque mi padre es ciego. Si ahora mismo la generación que estamos viviendo piensa en apoyar eso otra vez, puede volver a haber una dictadura como esa. Las redes sociales se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para hacer apología de la dictadura franquista. ¿Cuánto saben las nuevas generaciones sobre la guerra y la represión posterior? La Ley de Memoria de 2022 obliga a que se estudie en las aulas la lucha por la democracia, pero lo cierto es que profesores e historiadores se enfrentan a un complicado reto. José Antonio, Eric, ¿cómo les habéis contado a los jóvenes la dictadura franquista? No hemos contado lo que ha querido mi hijo, porque yo quería contarlo de otra manera. No hay que meter temas personales. ¿Cómo vivías tú bajo Franco? Lo que tú no nos has contado nunca, cuéntalo ahora. Los vencedores de la guerra civil tenían privilegios y los vencidos no teníamos nada, solo miedo. Había sembrado el terror, había matado a mucha gente y todos callados. Toda mi vida he estado lleno de miedo, ¿no? Por fin ahora con este libro hablo con libertad. Pensamos con datos.
pero nos movemos con el corazón. Contemos la historia de la familia, entrelacemos esas dos historias, ¿no? Que nadie puede decir que las cicatrices son mentiras, porque ahí están, ¿no? A los de mi generación del 78 no nos enseñaron nada, pero nada. De Eso es nada, culpa nuestra, de la culpa de los mayores. Ni de la dictadura de Franco, ni de los horrores del comunismo. O sea, yo no me di cuenta de los horrores del comunismo hasta que fui en persona a Europa del Este a verlo, ¿no? Te das cuenta que había tanta crueldad y tanta miseria que es indefendible. Yo no defiendo las dictaduras de izquierda. Nadie debería tener que defender las dictaduras de derechas o ninguna dictadura, ¿no? Los jóvenes tienen que saber que la libertad es una cosa muy importante, que la libertad, como decía Azaña, no hace mejores a los hombres, los hace simplemente hombres. Es habitual en los últimos años ver manifestaciones, muchos jóvenes que están a favor de Franco, a los que parece que no les importa volver a una dictadura. Me da mucha tristeza, ¿no? Porque me siento culpable, porque no lo hemos contado bien. La derecha o la extrema derecha dice, hay que pasar página, no hay que volver a abrir herida. No, no. Hay que pasar página una vez que has leído la página. Si no la conoces, no puedes pasarla. Entonces, hay que saber lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. La última estadística dice que un 20%, sobre todo varones, es curioso, entre 18 y 26 años, en algunas circunstancias prefieren una dictadura a una democracia. Creo que se está poniendo de moda el hecho de decir que la dictadura no era tan mala. Apoyar y hacer apología de la dictadura es la nueva moda indie de yo no soy como el resto ni sigo el sistema que me está mintiendo. En el propio espíritu de ser una persona joven está inherente el hecho de querer ir contracorriente y el hecho de que a lo mejor no tengamos una educación al respecto necesaria, porque por ejemplo creo que el franquismo no se da hasta segundo de bachillerato en Historia de España y lo damos muy de pasada porque lo tenemos que dar rápido, corriendo y de forma memorística. No nos da lugar a la reflexión y creo que eso nos hace muy vulnerables a caer en este tipo de desinformación. No creo que sea solo un espíritu revolucionario. No es una cosa que solo pase en los jóvenes y solo pase en España. El hecho de que están buscando políticas más extremistas, más ultraderechas, sino es algo que hoy en día estamos viendo mundialmente. Están afectando a parte de la población que está descontenta, entonces buscan opciones más extremistas, también mezclándolo ahí con el tema de la desinformación. ¿Cómo os informáis vosotros? Por redes sociales. Muchos sí que seguimos en redes sociales algún periódico o incluso hay en casas que se sigue comprando el periódico, por lo menos en la mía a día de hoy se sigue comprando el periódico los domingos, pero al final en redes sociales te metes a Google y tienes las noticias de las cosas que más te interesan. Y muchas veces sí que es cierto que no las contrastamos. Yo personalmente intento que la información que me llega, si quiero contrastarla, que sea desde diferentes perspectivas o diferentes ideologías para poder tener o generar una opinión propia. Estáis en segundo de bachillerato, tenéis entre 17 y 18 años. ¿Vosotros podéis hablar de esto con vuestro entorno? Pues es verdad que depende mucho del entorno, porque no todo el mundo en su casa va a hablar con sus padres de un tema tan cargado como es la política, porque normalmente es como un tema prohibido. Y sí que es verdad que lo típico de las cenas de Navidad no se puede hablar de este tema. ¿Por qué? Porque siempre surge a debates y a peleas. Es porque muchas veces los adultos consideran que nosotros, al ser tan jóvenes, no tenemos los datos objetivos o tanta información y madurez como podrían tener ellos, por lo que prefieren no llegar a debatir con nosotros. En mi casa, por ejemplo, siempre me han dicho mis padres, no hables con nadie de política porque es un tema con muchas opiniones y demás, y así te evitas discusiones, peleas, y aunque en nuestra generación es más abierto ese tema y podemos hablarlo más libremente, ese miedo sigue existiendo. Después de dejar Hendaya, en Francia, los jóvenes se van a acercar hasta Sartaguda, un pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, donde nació, por cierto, Ricardo Esparza. Aquí van a visitar el Parque de la Memoria. Yo soy Amaya Lergafuertes, soy la presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra del 36. El abuelo de mi madre era diputado de Álava por Amurrio por Unión Republicana y el mismo 18 de julio fueron a buscarlo y eso fue lo último que supo mi abuela, que no logramos que encontrara ni supiera dónde estaba, cómo le mataron y qué le hicieron, ¿no? En este muro están los nombres de todas las personas asesinadas en Navarra. Para muchas familias, este muro significó encontrar por primera vez
un lugar donde apareciera el nombre, ¿no? Muchas familias vivieron o sintieron que sus familiares no habían existido, porque no constaban en ningún lugar. Si leyéramos los nombres, tardaríamos 3 horas y media. Me parece como muy bonita toda la iniciativa y todo el proyecto de hacer todo este recinto para que todas las familias que han sufrido una pérdida como esta tengan como un sitio donde se homenaje a la gente que han perdido. Tú te dejas sin palabras. No sé. Como te puedes imaginar la vida de cada uno de estas personas y todo lo que hay detrás. La historia con memoria nos ayuda a analizar de manera crítica lo que ha pasado y a actuar con ética. Ese es el gran valor de la memoria histórica y yo creo que esa es una de las grandes razones por la que en el sistema educativo tiene que tener el peso que le corresponde, ¿no? Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or